Hay iniciativas que se presentan que, bueno, yo veo muy complicado que tengan la viabilidad de ser aprobadas. Claro, es más bien electoral, es más bien también mediático. No lo voy a decir así, simplemente opino sobre los hechos, sobre los documentos presentados. Y también, por ejemplo, el diputado Madrazo presentó una iniciativa en este tema ahorita de la ley 3 de 3 para reformar la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y obligar, fíjate, y le da el carácter de servidor público a los candidatos a los cargos de elección popular. Es decir, que los candidatos a un cargo de elección popular tengan que presentar la declaración 3 de 3, como si fueran servidores públicos. Y también los que conformen los equipos de transición de los que ya ganaron las elecciones, pero que todavía no han asumido el cargo. Ya ves que se forman unos equipos para la entrega-recepción de la alcaldía, de la gubernatura, de lo que sea, y en consecuencia esos equipos que son ciudadanos que invitan el que va a asumir el cargo, pero todavía no asumen el cargo, no tienen manejo de recursos públicos. Y entonces él presenta de que se les considere como servidores públicos, pero la Constitución del Estado dice quiénes son los servidores públicos, y lo dice que son los que estén en el desempeño del cargo. Por lo tanto, esa iniciativa no tiene viabilidad de ser aprobada porque la Constitución lo prohíbe. Y él no plantea una reforma a la Constitución. Si él planteara reformar ese artículo de la Constitución para quitarle eso y decir que cualquiera tendrá que presentar la iniciativa 3 de 3, acuérdate lo que pasó ahorita con la iniciativa que presentó, que mandó el Senado ya para publicación por parte del Congreso de la Unión, se lo mandan al presidente y el presidente le hace observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y el presidente dice, no estoy de acuerdo en la parte de que los empresarios que le hacen negocios con el gobierno tengan que presentar la declaración 3 de 3, y no estoy de acuerdo en que los beneficiarios de los programas sociales, que les dan 500 pesos, 1000 pesos, que apoyos del campo, etcétera, tengan que presentarla, porque eso llevaría a un colapso del sistema de las declaraciones, porque son millones de gentes que reciben desayunos escolares, pagos del apoyo del campo, ¿no?, de fertilizantes, de alimento de ganado, de apoyos de 600 pesos. Son gente que no presenta ni declaración fiscal, que no tienen bienes, ni siquiera van a presentar declaración patrimonial. O sea, era como que absurdo. Entonces las observaciones del presidente me parece que fueron pertinentes. La regresó y el Senado estuvo de acuerdo con las observaciones del presidente, la modificaron y ya las aprobó el presidente el día de ayer, salieron publicadas. Entonces, a lo que voy es, esa iniciativa del diputado Madrazo no tiene esa viabilidad, porque la Constitución lo prohíbe, y él no presenta una reforma a la Constitución. Entonces su iniciativa es imperfecta. Nosotros no podemos aprobar una ley que flagrantemente viola la Constitución. Tendría que ser una integralidad. Y aceptársela para discutirla. Esto así como lo que se puede discutir, pero de entrada está mal. Como la iniciativa que te presentaba, de lo que te platicaba. Lo Solange, la coordinadora del PAN. Y muchas cosas se presentan en ese tenor. Ahora, ¿cómo negociamos las cosas que sí pasan al Pleno? Pues las discutimos con los asesores, con los diputados. A ver, esta iniciativa, por ejemplo, el diputado César Rojas Ravelo, que es un diputado responsable, serio, el diputado Rojas presenta una iniciativa para permitirse la reelección de los delegados. Eso nos pareció que iba en tono con la sintonía de los tiempos que vive el país. Las impugnaciones, todo eso. Pues ya hay reelección de diputados, ya hay reelección de alcaldes, ya hay reelección de diputados federales. ¿Por qué no de delegados municipales? Tiene razón, lo acabamos de aprobar en el periodo extraordinario. Esa es una iniciativa válida que tenía viabilidad. Sí, que recoges de la ciudadanía, ¿no? No sí, que se te ocurre. La ley orgánica de los municipios del Estado prohibía que los delegados se reeligieran. Pues se hizo la modificación. El diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, de mi fracción parlamentaria, presentó una iniciativa para reformar la ley electoral del Estado y la ley orgánica de los municipios del Estado para lo que se conoce como la ley antijuanitas. Es decir, para que si un alcalde o una alcaldesa tiene que ser sustituida del cargo porque se muere, porque renunció, o por la razón que sea, porque se enfermó, etcétera, el cabildo solo puede nombrar a una persona del mismo sexo, del mismo género. Es decir,
para evitar que los Como esposos la esposa, sí. se ponga y viceversa, ¿no? Si es mujer Como o el es caso hombre. Jonuta, específicamente. Y entonces eso me parece que es un avance importante para evitar ese tipo de prácticas y se aprobó Sí, también, claro. pero son iniciativas que se inscriben dentro de una racionalidad legislativa y que vengan del partido que vengan. Yo creo que nosotros como diputados debemos verla con esa apertura de que se puedan perfeccionar y modificar la ley. Yo te digo, la ley orgánica del Poder Judicial, hubo modificaciones que hizo el PRI y las aceptamos. El reglamento también, hicieron modificaciones al borrador original y tuvimos la apertura siempre y cuando se inscriban dentro de una racionalidad legislativa, o sea, que no vaya a contrapelo o contrasentido del análisis de la técnica legislativa de otras disposiciones. Se tiene que hacer un trabajo serio porque son las leyes que rigen la vida de las Importante instituciones. la experiencia.